Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ya tenemos prácticamente la campaña en puertas, porque estamos en precampaña, que es lo mismo, evidentemente a efectos prácticos. Hoy tenemos conocimiento del periplo llevado a cabo por algunas provincias de Andalucía, concretamente Jaén y Córdoba, de Pedro Sánchez, en compañía de Susana Díaz. Abrazo partido. Por cierto, las medidas y las promesas, los compromisos electorales, van a rebajar las peonadas por aquello del Brexit y también de los aranceles de Estados Unidos. Esa es la promesa electoral, pero también van a bajar las pensiones, siempre en el mismo sitio, siempre a los jubilados y siempre a los subsidiados del mundo rural, lo que antes era el PER. Bueno, pues van a reducir las jornadas, las peonadas necesarias para cobrar los subsidios, y a los jubilados les prometen que les van a subir en diciembre, como diciendo, se van a subir en diciembre, pero ojo, si ganamos las elecciones, en noviembre. Noviembre ganamos las elecciones, diciembre subimos las pensiones. Pero ¿nos podemos permitir todo esto? ¿Y nos podemos permitir que siempre vayan las mismas promesas a los mismos de siempre, a los mismos sectores? Esto de rebajar las peonadas, no sé si tendrá algún efecto práctico, pero ¿se llega al problema de fondo? ¿Hay algún lobby de la agricultura en España? ¿Ha trabajado el Gobierno y el Ministerio de Agricultura y el de Economía y Hacienda y el presidente del Gobierno para solucionar el problema que hay con Estados Unidos? ¿Por qué, por ejemplo, Italia no tiene los problemas que tiene España para vender aceite? Pregúntense por qué España está buscando comercializar el aceite con marca italiana para meterlo en Estados Unidos. ¿Por qué no podemos hacer nosotros directamente? ¿Qué tiene Italia que no tengamos nosotros? Pues sencillamente otro gobierno que ha trabajado y además que ha existido previamente un lobby agrícola muy potente y un lobby comercial muy potente para proteger sus productos en otros mercados internacionales. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Pedro de la Torre, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, pues encantado de estar aquí otra vez. Y además, estaba comentando lo del aceite y digo, mira por dónde la explicación también viene de lo digital. Y ya lo dijimos hace unas cuantas semanas, porque ya el embajador de Estados Unidos advirtió que si se iba para adelante con la demanda tasa Google y las penalizaciones a las empresas norteamericanas tecnológicas y demás, habría consecuencias para España. Ahí las tienes. Sí, claro. Ahí tienes los aranceles y demás. O sea, tú fastidias a mis compañías, yo fastidio a las tuyas. Yo vendo tecnología, tú que vendes aceite, pues te fastidio, ahí es donde más te duele. Exacto. Entonces, pues ahí están las consecuencias. Claro, que ahora se extrañen de que haya pasado esto, pues bueno, pues tú me penalizas, yo te penalizo y ya como entre en esa espiral, pues bueno, pues a ver quién queda en pie. Jorge Molina, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues la verdad es que me pregunto que yo no sé qué hago aquí. ¿Por qué? Porque realmente has empezado la tertulia diciendo que se iniciaba la campaña electoral y la verdad es que yo no me he enterado que tenemos elecciones, de verdad. Y yo digo, ¿qué pinto aquí si no me entero de nada? No hay elecciones, ¿no? No hay, es la primera noticia que tengo. De verdad que hasta el día de hoy no me había enterado. Sí, porque lo han hecho con mucha sutileza para que no se entere nadie y tal. Pero sí. Pasando a algo, un tono un poco más serio, en esto estás hablando de las promesas electorales, de bajar las peonadas, de bajar las pensiones. Y eso entra justo absolutamente en contradicción con lo que también se habla de la España vaciada. O sea, ¿cómo se ha vaciado España? A través de la muerte dulce. A través de unos territorios que en su día se les fueron dando, porque pues tuvieron que hacerse la industria ineficiente en toda la zona de Asturias, tenías que ayudar al campo rural y al final te encuentras al carbón, efectivamente, y a la minería, y te encuentras con zonas donde la renta per cápita es superior al Producto Interior Bruto per cápita, es decir, zonas donde se percibe más que se produce, claro. Lo cual coyunturalmente está muy bien, pero cuando se crea estructuralmente lo que ocurre es que la gente se va jubilando, no se crean industrias ni innovadoras ni disruptivas donde tenga capacidad de absorber a esa gente joven, lo cual esa gente joven acaba abandonando y ahora el ciclo lo queremos solucionar a base de incidir más en lo mismo. Pues estamos equivocados. Estamos equivocados. Es decir, porque Almería precisamente es un ejemplo de lo contrario, una tierra
en la que hace 60 años era absoluta pobreza agrícola. Y en cambio se introdujo elementos innovadores y disruptivos en su momento, que ha sido generador de empleo no solamente para la gente de aquí, sino también para muchísima otra gente. Y si esa base de dar más peonadas y de todo ese tipo de cosas, lo que estás precisamente es desincentivando la creación de empleo, de riqueza y El subsidio es para no salir de la pobreza y de la mediocridad. Y eso tiene que ser, y eso en una sociedad como la nuestra del bienestar es lógico que se mantenga y que se cuide, pero como una situación coyuntural, porque hay que buscar otro tipo de salida. Claro. Y si no lo hacemos, nos estamos equivocando. Muy bien. Rafael Marto, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna noticia? Noticiasdealmería.com. Algo que no es noticia, discrepo. Correcto. Bueno, discrepo por una cosa, porque precisamente cuando se pone en marcha el plan de empleo rural, lo que busca es precisamente que la gente se quede en su municipio, es decir, evitar el vaciamiento de España. Pero esa no es la fórmula. No, a ver, esa no es la fórmula. El problema no es que esa no sea la fórmula, que hombre, tan mal no debía ser ese sistema cuando se extendió luego a Extremadura, Castilla-La Mancha, a Valencia, a Castilla-León, a la región de Murcia, claro, la Canarias, compra, esa es la compra de la paz social, es la compra de la paz social, es la compra de la paz social. ¿Cómo funciona el plan de empleo rural? ¿Sabe la diferencia entre el plan de empleo rural y el subsidio de desempleo agrario? Ni lo sé, ni me interesa. Pues si desconoce, ni lo sé, ni me interesa. No puede valorarlo, ni lo sé, ni me interesa. Porque volvemos a lo mismo. Fíjate que ya sabéis que yo hablo verdaderas pestes de mis paisanos. Pero hace 2 semanas, cuando estaba allí, que fui a comprar, te encuentras en un pueblecito de nada y te encuentras una cava y ves que hay una nave industrial con una industria, y ves más allá, y lo que tú te das cuenta es que hay actividad económica sin que se rompa la belleza del pueblo, sin que se rompa. Aquí no se ha hecho nada. Es más, si no podemos hablar de los LIC, es decir, esta provincia es prácticamente no se puede tocar nada porque te llega el Seprona y tal, con lo cual no se puede desarrollar actividades que generen y eso Rafa, tú puedes discrepar todo lo que tú quieras, pero esa es la realidad. No, pero hay que partir de hechos. Para empezar, Andalucía no es desde el punto de vista agrario como Cataluña, no es. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, sobre todo en la zona occidental, a grandes terratenientes. Y esos grandes terratenientes lo que tenían a su servicio era a un montón de jornaleros sin tierra. Ese es un esquema de hace 50 años. Ese es un esquema obsoleto. Ese esquema era actual. En muchísimos pequeños pueblos se han generado negocios a través de lo ecológico, a través de conservas, gourmet, y se ha generado empleo. Y eso que se hace en otras zonas, aquí sigue sin hacerse. Y hemos llegado al punto de estancamiento. Jorge, yo en eso voy a ser muy beligerante. Jorge, si ese ejemplo no te vale y es objetivo, es decir, hay determinada zona en Andalucía, ya te digo, sobre todo en la parte occidental. ¿Dónde? ¿En Marinaleda? No. Pero en general en la campiña, en la campiña de Córdoba, en la campiña sevillana, en esos sitios, los grandes terratenientes, pues se les planteaba una situación, es decir, allí había gente porque en otro momento había trabajado, y cuando al dueño de la finca decide que no se trabaja, y esa gente ¿qué hace? Pues tiene que buscarse trabajo por algún sitio. ¿Qué diferencia, qué es lo que te planteaba ahí, entre el plan de empleo rural y el subsidio agrario? Mucha. El plan de empleo rural es un plan que hace, por ejemplo, la Diputación de Almería, como todas las diputaciones, porque es dinero que viene de la Junta. ¿Y para qué es eso? Pues mira, aquí en alguna ocasión lo habéis hablado. Algunas veces se ha dicho, oye, ¿por qué la gente en vez de cobrar el paro no se le pone que haga algo?
se le paga, pero por lo menos que haga algo. Eso es el plan de empleo rural. Sí, sí. Es decir, hay que hacer una calle, hay que hacer una acera, claro, hay que convertir... Y acabamos viendo aquellas imágenes como en una calle en Granada con 27 personas al lado de las elecciones, 27 personas y dos trabajando. Esos son parches, esos son medidas coyunturales, pero eso no son medidas de fondo. Eso no transforma, sino eso lo único que hace es continuar, tener pagada a la gente para que realmente haya una paz social, pero no se producen cambios y ciertas cosas solo se solucionan cuando se producen cambios, y no se puede estar persistiendo en la misma política de hace 40 años, porque las cosas han cambiado. Por cierto, todos los partidos son reformistas ahora, vienen con ánimo reformador. Que entre otras cosas el PER no existe, quiero decirlo, que que me da lo mismo que se llame María, Mari o Marieta, me da lo mismo. Digo que una cosa es este sistema y otro el subsidio agrario. Y el subsidio agrario es fundamental, sobre todo en algunos sitios, porque igual que se cobra el paro en las ciudades, es lógico que se cobre el paro en los pueblos. ¿Dónde está el problema? Sobre el paro yo sigo sin estar de acuerdo, porque muchas veces hablamos del modelo danés, donde la gente cobra un dinero importante, pero realmente ¿qué ocurre? Primero, tienes a un tutor que te está haciendo buscar activamente empleo. Si pasado un periodo eso eran los Alpes. Eso existió aquí en Andalucía. No, eso no ha existido aquí nunca. ¿Cómo que no? Los Alpes. Nunca. Eso no ha funcionado en la vida. Es más, el 50% de los empleados de la Junta en el antiguo INEM son gente que no tiene ni la formación ni la preparación necesaria, que han entrado todos sin ser, no por concurrencia de méritos, sino a base de enchufe, todos adscritos al Partido Socialista, a los sindicatos y primos y familiares. Vamos a ver, interrumpo el interesantísimo debate. El debate de bienvenida. Ya podemos pasar. Ahora vamos a hablar de lo importante. La salutación, porque yo estaba hablando única y exclusivamente de reducir los jornales para percibir lo que antiguamente conocemos como el PER. O sea, el PER, para tú cobrarlo, necesitas acreditar unos jornales, ¿verdad que sí? Bien, pues de lo que se trata es de reducir el número de jornales que te dan derecho a la percepción de ese dinero, del subsidio. Bien, entonces, no quiero entrar ahora en el fondo de la cuestión y en si es conveniente o no conveniente tirarse a lo mejor 6 meses para hacer una balaustrada, como es el caso que conozco. Bueno, pues lo que se puede hacer en una semana se tarda 6 meses, ¿de acuerdo? Estiramos, tal, no sé qué, así se consiguen más peonadas, etcétera, etcétera. Pero no es un trabajo productivo, no hay agilidad y no hay productividad. Se podrían haber hecho eso y 7 cosas más en ese periodo de tiempo, y con las mismas personas, y con aporte de materiales, y dando soluciones al pueblo, etcétera, etcétera. Bien, de acuerdo, no vamos a entrar en eso, que ya sabemos de qué va. Yo lo que digo es, si es una medida recomendable, Pedro Sánchez ahora decir, vamos a reducir los jornales para luchar contra el Brexit y contra los aranceles impuestos por Estados Unidos. No sé si eso... las personas más perjudicadas para aquí... luchar, desde luego, no será para compensar. Sí, pero bueno, es una ayuda más, es lo mismo que si te ha venido un pedrisco. Pero si te viene un pedrisco, el arancel de Trump lo entiende Pedro Sánchez como que ha habido una granizada, y entonces ha habido una zona afectada y hay que ayudarle, y entonces como reduciendo los jornales y tal, y no sé cuánto. Y cuando pase el tiempo, un tiempo prudencial, ¿que seguimos la misma marcha o volvemos a lo anterior? Es que esto es puramente electoralista, porque el problema va a seguir en el tiempo. Pero ya no graniza más, claro que puede granizar más. No. ¿Y cómo solucionamos el tema de la granizada? Y después, habrá que protegerse, ¿no? Y después del tema del Brexit, habrá que ir viendo por zonas y por ellas, pero por ejemplo, en una zona como la nuestra, nos afectará al turismo, claro, de una manera muy directa, y nos afectará a toda la agricultura, porque Inglaterra... El Reino Unido, es uno de los países que nos compran muchos productos agrícolas. En fin, bueno, ya no es solo el tema de los aranceles, que ahora, por ejemplo, Estados Unidos dice de darle al botón tecnológico y te manda la edad de piedra. Porque absolutamente todos los servicios, que es la gran pifia que ha tenido Europa, que las grandes tecnológicas que tuvo Europa se han ido a pique, y se depende absolutamente de las tecnológicas norteamericanas.
Entonces, si no quieres pasar por Google, ¿cuál es tu alternativa? Bueno, si no compras Amazon, a lo mejor pocas alternativas tienes. A lo mejor Facebook se quería lanzar ya servicios bancarios integrales y ya estaban todos los bancos europeos temblando. Y ya han parado un poco, han echado un poco el freno por decir, bueno, pero mucho ojo. Entonces, no se está compitiendo en esa zona. Estados Unidos está metiendo toda la carne en el asador en lo tecnológico, y no de ahora, desde hace mucho, y está ganando por goleada a Europa y a otras zonas del mundo. Por goleada no. A Europa la está machacando. A Europa la está machacando tecnológicamente. Vamos a ver, China no. China no, porque ha desarrollado su propia tecnología, pero Europa es totalmente dependiente. La guerra ruso-china no es precisamente por un tema de aranceles, sino precisamente por eso, por el tema de las tecnologías. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que la vieja Europa ha dejado de desarrollar muchas... Somos muy dependientes. Y somos muy dependientes precisamente. ¿Por qué no hay aquí un Silicon Valley? ¿Por qué no? Precisamente porque... tenemos el pito. porque somos... tenemos políticas de mediados del siglo XX en un siglo XXI donde es absolutamente diferente y no hemos sabido dar ese vuelco, y vamos a ver la decadencia de la vieja Europa, cómo nos va a afectar. De hecho, esta mañana lo comentaba una persona porque decía lo de la crisis, ya la crisis enseñando la patita y demás historia, y dice, no, es que aquí está habiendo una situación de revolución, digo, no, que está viendo, no, está en plena tercera revolución industrial y todavía la mayoría de la gente en España, sobre todo políticos, todavía no se han enterado. Y está en pleno partido, que ya el partido ya está en la segunda parte del partido, y tú todavía no te has enterado que el partido se está jugando. Como le gusta decir a mi amigo Marc Vidal, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Eso es un hecho. Bueno, Pedro, ¿tú qué entiendes de esto? El 5G llegará aquí, lo de Huawei nos perjudica más o menos. Veremos a ver, porque el problema del 5G sobre todo es la sobreantenización de los municipios. Porque para la cobertura 5G tienes que montar un montón de antenas. Además, ¿Más todavía de las que hay? Sí, muchísimas más. No sé si tiene que haber una antena cada 15-20 metros. O sea, va a haber todo lleno de antenas de 5G, claro. Dice, hay más ancho de banda, claro, como que hay una antenización brutalmente más densa. Claro, eso plantea problemas en los municipios. Entonces veremos a ver eso cómo se resuelve. ¿Tienen que ser postes como por ejemplo ahora que son repetidores o realmente se van a retroalimentar? Ya hay distintos modelos según un municipio y tal, pero el hecho es que tienes que montar muchísimas más antenas de lo que hay ahora. Ahí en el tema del 5G sí tenemos una empresa europea que está trabajando mucho, que es Nokia. Es decir, Nokia que... A ver si levanta cabeza Nokia ahora con el 5G. Nokia que se Pero que se está hablando ya del 5G. Y conforme se está hablando del 5G, ya están diciendo, oye, que detrás viene el 6G. Claro, normal. Dice, claro, va a hacer una pedazo de inversión en tu municipio para llenarte el municipio de antenas y te va a durar la inversión año y medio, 2 años. Dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero esto es lo mismo que cuando te va a comprar un ordenador. ¿Para qué te va a comprar un ordenador ahora? Claro, pero ya al final más de un municipio puede decir, oye, pues mira, voy a esperarme a que se estabilice un poquito el tema, y mira, pues a lo mejor pego el salto directamente al 6G. Así no te compras el ordenador nunca. Hace muchos años a mí me llamó... estaba viajando por el Nilo y se produjo el incendio de un barco que iban muchos españoles, y iba justo un día por delante y empezaron a llamarme a amigos de España, a mandarlo, ¿no? Al final, hasta que ya me cansé y les mandé a todos un SMS y les dije, estoy vivo, joderos que me vaya a tener que seguir aguantando. Pero lo que a mí me llamaba poderosamente la atención era que se oía muchísimo mejor allí que aquí. Y después la explicación era muy sencilla, es que tú tienes unas infraestructuras que las vas modernizando a medida, cuando de la nada pasas que colocas la última tecnología, con lo cual era sorprendente. Es que en el hilo es una cosa. El 5G más que para cocodrilos son chimilacos. Más que para las llamadas de teléfono y mandar WhatsApp y demás, el 5G para lo que está pensado sobre todo es para lo que se ha llamado el Internet de las cosas, y que ahora va a haber un montón de dispositivos más conectados y necesitan mucho más ancho de banda porque va a haber muchos más dispositivos tirando de la infraestructura. Pero no entiendo por qué tiene que haber más antenas, la verdad, para que haya más. Porque la tecnología funciona así. O sea, es una tecnología que funciona con una mayor densidad de antenas. Y por eso hay la cobertura que hay, claro. Pero fíjate, lo que estamos viendo, el paso a 5G y al 6G,
y resulta que hay pueblos todavía en los que no hay ni cobertura de móvil, en los que tienes que tener los guadalinfos, es decir, un sitio para que vaya todo el pueblo allí a conectarse a internet. Y una de las posibilidades de crear otro sistema de vida en núcleos rurales para gente joven, etcétera, etcétera, es precisamente eso. Precisamente antes de ayer pegó el toque el Banco de España, pegando el toque sobre estas cosas, de que las nuevas tecnologías estaban siendo ya una barrera y un hándicap para una buena parte de la población española. Claro, aquí lo tienes. En cuanto empiecen, por ejemplo, los servicios de telediagnóstico, o sea, ya no vas a tener que tener estos ambulatorios en el pueblo, te van a poder diagnosticar a lo mejor desde Torre Cárdenas con una serie de sensores, tal que cual. Si tú no tienes acceso a esa tecnología, no tienes acceso a ese servicio público. Entonces va a haber servicios públicos a los que tú, como parte de la población española, no vas a poder acceder. Claro, pues ya hay desigualdades, ya no hay igualdad de derechos. Ahora mismo lo tienes. Mira, para acceder, por ejemplo, la seguridad social, todos los trámites tienen que ser ya a través de Internet. Desde hace ya, no sé si es un año o algo así. Bueno, y si tú eres un autónomo o un pequeño empresario que está en Laroles, tiene un hotel rural y allí no te llega internet, ni te llega, entiéndeme, a un pueblo, a Beire, a no sé qué. Resulta que eso que es básico, que ya lo están necesitando, tiene dificultades para tenerlo, mientras en el centro de las ciudades, o en las ciudades, en las áreas metropolitanas, ya vamos a tener el Internet de las cosas. Es decir, lo que estamos abriendo es una brecha mayor. Yo lo llevo criticando ya mucho tiempo, además he estado en consejos consultivos dependientes de la Junta y demás historias, y lo he dicho siempre. Se está premiando mucho más el tema de la antenización y de las redes. Primero fue que si el ADSL, luego no sé, y venga cable, y no se están preocupando en absoluto de lo que va a ir o el uso que se le va a dar a esa infraestructura. Entonces, claro, al final son ayudas que muchas veces vienen de la Comunidad Europea y demás, y van hacia los grandes núcleos de población. Los pequeños, mírame y no me toques, y se están quedando al margen. Entonces, estos servicios, estas infraestructuras que cada vez consumen más infraestructura, valga la redundancia, no van a tener acceso en las pequeñas poblaciones. Pero ya no en las pequeñas poblaciones, es que hay ya tal brecha digital, incluso en las capitales de provincia, bueno, sin ir más lejos, Almería, los servicios digitales del ayuntamiento, hombre, más analógicos que digitales, o sea, porque servicios digitales poquito. Hay otros municipios que te vas y puedes hacer prácticamente de todo con tu ayuntamiento a través de la web del ayuntamiento. Con la cantidad de designaciones digitales que hay en las instituciones públicas. No, y además que hay fondos para esto, que es que pides fondos a la Comunidad Europea, nada más que presentar el proyecto y te lo financia. Oye, empieza. Pero es a lo que yo me vengo a referir, pero al final la tecnología, en vez de ser un instrumento integrador y de progreso, lo que está haciendo es todo lo contrario, porque desde la política no es que se esté gestionando mal, es que no se está gestionando. Pero está claro que, por ejemplo, la fibra óptica va a núcleos de grandes de población por el tema de la demanda y tal. Pero también existen, lo que estaba diciendo Rafa de Laroles, existe también internet por radiofrecuencia y que están llegando a todos los sitios. O sea, que no hay el empresario del hotel rural en ese sitio, él le llega a internet de esa manera. Lo único que pasa es que no tiene un bando de ancha como para empezar a bajarse películas y tal, pero para funcionar perfectamente, y ya haciendo un poco de broma, con la firma digital, seguramente los seguros sociales y todo eso se los presenta a la asesoría, que tampoco creo que el señor de Laroles él se haga sus seguros sociales y tal. En fin, bueno, pues parece mentira que después de haber estado hablando de estas cosas, parece que venimos de vuelta de Marte, que ya hemos explorado el sistema solar, etcétera, etcétera, pues ahora tenemos un problema muy gordo en Almería, es de lo que habla todo el mundo, dicen. Yo la verdad es que no hablo de esto, pero bueno, parece ser que es el grave problema que ahora mismo padece la capital almeriense. El asunto de la Plaza Vieja, los árboles y el pingurucho. ¿Verdad que sí? Eso me suena. ¿Te suena, verdad? Un poquillo, sí. Bueno, vamos a ver, porque ha habido una serie de alegaciones que se han presentado, creo que 14, ¿no? Me parece 14 o 15 alegaciones que se han presentado en el Ayuntamiento de Almería, no se han respondido, y ayer el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla,
pues reprendía al equipo de gobierno y le exigía, de alguna manera, pues que respondiese esas alegaciones, y al mismo tiempo que mantenía el criterio de que hay que dejar los arbolitos ahí en la Plaza Vieja, haciendo la U, esa forma de U que tiene en la Plaza Mayor de Almería. Las plazas mayores de muchos lugares, de Europa, de España y de muchos sitios, pues no tienen esos arbolitos, evidentemente, sobre todo si están porticadas. Pero bueno, en fin, aquí di que vas a hacer algo, que ya tendrás la oposición oportuna y pertinente. La Bruja Avería, ¿os acordáis de la Bruja Avería? Sí. Sí, algunos más que otros. Pedro me parece que no. Sí, no, sí, pero yo era muy alevín todavía. Sí. Bueno, vamos a escuchar lo que... había nacido. No, sí había nacido, pero era muy chiquito. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Cazorla sobre el tema de la reconversión de la Plaza Vieja. El traslado del anillo interno del arbolado por entorpecer la visión del conjunto arquitectónico que configura la plaza y su nueva ubicación en un espacio público adecuado. Es decir, arrancamos los árboles y no los llevamos. 3. Mantener las palmeras de gran porte, bueno, eso está bien. Y 4. Podrán plantearse nuevas especies y elementos vegetales que por sus características y ubicación mejoren el valor del espacio urbano. Es decir, este cuarto punto son los árboles o arbustos que se van a poner en las 4 esquinas. Esta es la nueva redacción que se trae de esa ficha técnica. ¿Eso qué significa? Acabar con los árboles. Bueno, parece que trasplantar los árboles, me parece que se entiende. ¿Sabéis lo que es eso? Sí, pero yo es que, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Cazorla. Sí, hombre, claro, porque ya lo sabía. PSOE, que por y mí hay que... Y con Izquierda Unida, y con más gente, y con Podemos, claro. Que hay que dejar, para mí, habría que dejar los árboles donde están y el monumento a los colorados, porque de ninguna manera se justifica el sacarlo de allí. Ahí se han hecho conciertos, se hacen actividades, se hace todo, y no veo. Son características especiales que tiene esta plaza, y da igual que quiten esos árboles y los trasplanten. Si, a ver, estoy convencido que no iban a coger y a talarlos, ya sería lo último, ¿no? Es decir, pero es el mantener un poco la diferenciación que tiene esta plaza respecto a otras. Sí, porque además que hay plazas mayores, como decía Antonio, y dice, bueno, no hay árboles y tal, ya, pero es que no cae el sol a plomo que cae en Almería. Entonces, todo lo que sea quitar sombra en Almería, yo estoy en contra. En una plaza que tiene soportales. El traslado pero los soportales están ocupados por lo que están por negocios y demás, no para que tú te puedas poner a la sombra. Entonces, no hay sombra. O sea, yo entiendo que... No hay sombra en la plaza. Entonces, yo, igual que ha comentado Rafa, yo estoy en contra de que se quiten los árboles y de que se quite también el pingurucho, porque es que no le veo la justificación. Bien. O sea, a ver, Jorge. Primero, eso es absolutamente opinable. Y lo del gusto, buen gusto, mal gusto, es una cosa absolutamente personal. Yo recuerdo a mi amigo Juan Márquez, que tiene murales en diferentes partes de Almería, en aeropuertos y tal, que un día hablando digo, es que eso hay que ver el mal gusto. Y me dice, Jorge, no vale, porque el mal y buen gusto es por cada persona. Lo que hace falta es sensibilidad. Y yo creo que esta ha sido una ciudad donde durante muchos años había escasez de sensibilidad. Y ahora empiezo a verla, y empiezo a ver cosas que son intentos de innovadores. El otro día abren un sitio que tiene una vista sobre la Alcazaba, es decir, se están produciendo cosas. Por lo tanto, eso es un tema absolutamente opinable. La pregunta es, ¿yo opino intentando aportar valor o yo opino porque me opongo a lo anterior? Si se quiere remodelar la plaza, es lógico que se quiera hacer un diseño diferente. El pingurucho de los Colorados es bastante más grande del que era del original. El pingurucho de los Colorados se pone hace 25 años en la plaza, quiere decir que es un elemento que está puesto. Igual se podría poner en otro sitio donde luciese con más majestuosidad y que fuese más bonito. Por lo tanto, estamos en el terreno de lo opinable. Es que la sombra, también hay soportales, que puede haber sombra. Por lo tanto, si realmente se va a remodelar toda la plaza junto con la remodelación del ayuntamiento y con eso se crea una ciudad más ad hoc, o sea, tú llegas a muchas plazas
preciosas de capitales de provincia y no tienen árboles y nadie monta este pollo. Aquí es a ver, vamos a buscar la letra pequeña, pero ¿tú qué pasa? Que lo dices eso desde una posición científica y tal. No, es que yo opino. No, bueno, no tiene ningún argumento. Si no hay ningún argumento. Y opiniones hay como tal. Es decir, que parto de la base, claro, que a mí me da lo mismo. Porque yo soy aldeano y vivo y me preocupan las cosas de Aguadulce. O sea, pero de verdad, viéndolo un poco objetivamente, tú dices, ¿realmente hay una situación de peso? No, porque hay argumentos a favor y en contra. Claro, existe, claro. Y todos son válidos. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención en lo que tú estás diciendo? Que estoy totalmente de acuerdo, que es una cuestión de gusto. El tema, sobre todo el tema de los árboles, el tema del monumento a los colorados, es distinto porque se pone ahí, porque es la plaza de la Constitución. Por eso, esa es la vinculación de los... ¿Y qué tienen que ver los colorados con la Constitución? Si nos metemos ahora también en eso... Si nos metemos más en eso, ya nos volvemos a... ¿Por qué no se puso en la Puerta Porchena, que era su sitio original antiguamente? Sí, claro, y además tenía la visión de todo Obispo Verá, la bajada de Versalles, el paseo, y hubiese sido un sitio donde hubiese lucido con más... Si te voy a dar la razón... En otra cosa. Es que es opinable. Y es que a mí lo que me llama la atención de todo esto es que efectivamente, como bien dice, es opinable. O sea, se puede ser de derecha, de izquierda o de medio pensionista y valorarlo de un modo u otro. Pero es muy curioso que en bloque no hay disensión en un grupo, en el Partido Popular lo tiene clarísimo, que los árboles y el monumento deben ir fuera. Y todos los demás tienen clarísimo que todo se tiene que quedar. Digo, bueno, y no puede haber, quiero decir, no me encuentro yo nadie del Partido Popular que diga, oye, pues a mí me gusta como está. Y no me encuentro nadie de la izquierda que diga, oye, pues sí estaría bien que lo quitaran. Porque no hay argumento, únicamente lo que hay oposición. Eso lo único que delata es... ¿Qué es cuestión de gusto? No, Rafa, no. Si tú estás diciendo que todos los de un bloque lo ven de una manera y todos los de otro bloque lo ven de otra manera, eso lo que delata que es posicionamiento político. Claro, posicionamiento político. Lo que me hace gracia de esto es que en su momento se abrió la famosa aplicación esta de participación ciudadana, Almería Participa, y una de las grandes pifias que tuvo la aplicación, además se pilló porque se estaba tratando de manipular la opinión pública como para decir que toda la población de Almería estaba de acuerdo en que se quitaran los árboles y se quitara el pingurucho, y se les pilló con el carrito del helado, porque se demostró que esa aplicación, pues en fin, era de aquella manera, empezaron pues, a crear cuentas y demás. El tema es eso, que realmente la ciudadanía almeriense no ha tenido oportunidad de expresar su gusto respecto de qué es lo que quiere. Pero es que, porque esto se soluciona rápidamente así. Oigan, ustedes ¿cómo quieren que quede la Plaza Vieja? Voy a decir una cosa. Se hace un debate ciudadano lo que quiera la mayoría de la población. Yo voy a decir algo. Lo que quiera la población almeriense y que puedan expresar su opinión. Porque mucha gente coincide en esto. Oye, es que quitar sombra en Almería, porque es que no paran de quitarse sombra en Almería, pues es un poco suicida. Porque es que al final ya te quitan las ganas de ir por la zona centro. Porque es que vas con el sol a plomo cuando hace calor y hace calor la mitad del año. Pues mira, no te apetece ir por esa pero zona. A todos os parece bien la Rambla, que fue en la época de Fernando Martínez, que será por donde pegas el sol a plomo, porque no me verás pasear mucho por la Rambla. Por el paseo sigue habiendo los mismos ficus que había cuando yo llegué a Almería, o sea que efectivamente, y el obispo Verá se hizo el parking y se quitó todo el arbolado. Ya, pero hemos ido perdiendo arbolado. Juan Márquez, que es el autor de los murales que hay, hizo una propuesta en el ayuntamiento que había en su día, donde creaba unas zonas de sombras artificiales con esculturas y tal, que era y se desechó, porque sobre el argumento de que no había presupuesto. Pero de todas maneras yo voy a decir una barbaridad para que me peguéis y además muchos de la gente que nos oiga pueda llegar a la salida a darme una torta. Es que eso de que la gente opine, la gente vota. Y una vez que tú has delegado, que has votado, has delegado a una gente que ejecute. Yo con mi voto no le doy carta blanca a un partido político. Porque la mayoría de la gente tiene un mal gusto
Ese es tu gusto. Claro, naturalmente. Claro. Es que la vulgaridad y la falta de sensibilidad es impresionante. Y las polémicas han existido siempre. Cuando el japonés hizo allí la pirámide donde está el Louvre, hubo controversia, y hoy en día todo el mundo acepta como que es un tema disruptivo y que se ha convertido en una parte. Tú tienes conocimientos de arquitectura, no, por lo tanto opinas por boca de ganso, porque yo creo, porque yo pienso. No, señor, hay un momento en que hay que dejar de escuchar a la gente y ejecutar las cosas. Y después que lo diga el tiempo. Vamos a ver, hay una cosa... Democracia es lo contrario, pero bueno. Vamos a ver, si es que aquí no cabe precisamente pedir opiniones. ¿Por qué? Porque las opiniones están pervertidas, están dirigidas, y viene ya esto con un mar de fondo muy instruido por parte de las facciones sectarias. Y me refiero a una parte nada más, que es la izquierda. La izquierda ha tenido como argumento para no cambiar el pingurucho un argumento tan valioso, tan estudiado, tan meditado y tan objetivo como que el alcalde, por ser del Partido Popular, le molesta ir a su despacho cuando lo tenga, de la alcaldía, y ver un monumento a la libertad, dedicado a la libertad, porque es reaccionario contra la libertad, porque la gente de derechas tiene que ser reaccionaria a la libertad. Yo pienso que es al contrario, que la gente de izquierda son los mayores enemigos de la libertad. Hombre, también, ahora hablaremos también de la prohibición, afortunadamente, ya del Partido Comunista. Bueno, pues vamos, de los comunistas, en general, no del Partido Comunista, sino del comunismo, quiero decir. Perdón. Bueno, ¿por dónde iba? Bueno, pues lo que estaba diciendo. El argumento inicial era ese. No hay argumentos arquitectónicos, ni de buen o mal gusto, no hay argumentos objetivos, ni que si adorna, se embellece o si tal. No, es simplemente eso. El alcalde, por ser de derechas, le molesta, le da la erisipela cada vez que tenga que entrar a su despacho, porque eso le molesta ahí y por eso quiere sacarlo. Ese es el argumento. Es un argumento ideológico, sectario, es un argumento reaccionario, es un argumento falso, es un argumento, en definitiva, que sirve únicamente para mantener esa tensión. La tensión y el argumento, un argumento de la extrema izquierda y de la izquierda que le vale para sostener eso y para mantener el discurso. Para mantener el discurso y la polémica, no más. O sea, quiero generar un argumento de diferenciación. Y entonces, como tradicionalmente la derecha siempre ha sido, afortunadamente, la derecha y la burguesía en España y en todos los países de Europa y en toda la civilización occidental, ha sido la más progresista. Lo que pasa es que ahora se arroga de una forma absolutamente falsaria la izquierda, la extrema izquierda, lo de la progresía, cuando precisamente ha sido la mayor regresión, ha sido siempre con la extrema izquierda. Bueno, pues tienen que utilizar otro idioma, tienen que utilizar estos argumentos sectarios. Y ese es el argumento inicial. No hay nada de buen o mal gusto, no hay nada de tipo objetivo arquitectónico, volumétrico, no hay nada de eso. Hay que vender que al alcalde, por ser de un partido del centro derecha, no le gusta el pingurucho porque representa la libertad. Y derecha es igual a reacción contra la libertad, como que el alcalde quiere quitar el pingurucho. Ya está. Más abajo en la plaza. Y luego ya metemos los arbolitos. Los arbolitos. Estos ficus benjamina tienen un problema. Que lo están poniendo todo perdido. Tienen una semilla. Y las raíces. Bueno, y la semilla es alquitrán, cuando la pisas. Bueno, lo están poniendo todo perdido. Hay que tener también en cuenta que cuando se hace una acción de este tipo y tú quieres hacer una plaza diáfana, tú no puedes mantener los árboles, aunque los podes y todo eso, porque te lo van a poner el suelo perdido. Si tú quieres hacer un suelo de diseño, con un diseño espigado, no sé, haciendo figuras... Tampoco, el diseño es un poco patético. Van a poner, no sé. Un poco patético. Bueno, claro, yo, por ejemplo, veo que un poco más abajo... Mira cómo está ese suelo. Ese suelo tiene que estar, todos los días tienes que estar limpiándolo. Pero no es solamente limpiándolo, barriéndolo, sino limpiando el residuo que se queda ahí pegado, porque eso es como el chicle. Y luego no digamos nada de la fuerza de las raíces, que te van a levantar lo que pongas. Lo que pongas ahí te lo levantan, porque las raíces no paran de actuar.
Y entonces ya se ha formado una torta radicular ahí en la Plaza Vieja. Entonces, a talar los árboles. No, a talar. No, que se trasladen. Oye, porque si donde los traslades va a trasladar el problema. Bueno, pero van a poner esto perdido, te lo lleva al Parque del Boticario. ¿No te gusta el Parque del Boticario a ti? Me gustaba. Bueno, te gustaba. Pues mira, ahí tienes para el Parque del Boticario. Oye, y los que sobreviven, sobreviven, y los que se mueren, se han muerto. Volvemos a lo mismo. Y ya está. No pasa nada, que esto no es ninguna tragedia, Estamos hablando de árboles Ficus benjamina. Que eso es como. Un poco más abajo. Hay más ficus que pencas. Cuando un poco más abajo, la plaza de la Catedral se remodeló, no se creó absolutamente ninguna polémica, y allí ni hay soportales. Claro. Ni nada de eso, se buscó un tipo de dados de mármol con palmeras muy altas. Estáis incurriendo en la misma crítica que estáis utilizando. O sea, vamos a ver. Yo ya lo he dicho, para mi gusto, y no soy muy de simpatizar con Podemos, por ejemplo. Pero para mi gusto dejaría ideología con una cosa. Es que parece precisamente por lo que estáis diciendo, es curioso. Resulta que quienes sostienen que hay que quitar los árboles y hay que quitar el pingurucho lo hacen desde la objetividad, desde la razón, desde el análisis de cómo es la estructura de la plaza, o sea, están cargados de razón. Pero ojo, aquellos que se oponen o que lo critican, eso lo hacen exclusivamente por motivo ideológico. Lo único que han dicho es que los árboles dan sombra. Me parece una obviedad. Que los árboles dan sombra. Sí, si te pones debajo de un árbol, te da sombra. Mira, si tú miras la plaza, la Plaza Vieja y la comparas con otras plazas, lo más significativo, lo más original que tiene son esos árboles. Es verdad que esos árboles vienen de cuando por ahí pasaban también vehículos, que también hay soportales, que lo que tú quieras, que el pingurucho estaba en otro sitio, luego lo trajeron ahí. Lo que tú quieras. Pero estamos viendo. El pingurucho no estaba en otro sitio. El pingurucho desapareció y es un elemento que se volvió a traer con la democracia, lo cual me parece muy bien. Pero su sitio original era la Puerta Purchina. El tamaño original era mucho más pequeño. Y efectivamente. Y sobre todo la base era mucho más pequeña. Te dirían te diría algún especialista que la proporcionalidad y el no sé qué áurea y no sé cuánto lo rompe. Las proporciones de Fibonacci. Exactamente. O sea que te pueden empezar a dar argumentos de todo tipo. Estar utilizando... Lo que sí es cierto es que a quienes han ganado las elecciones les corresponde remodelar la plaza. Punto. No. Y después, pues sí. Y después, no es lógico. A mí me corresponde, cuando esté hecha, criticarla. No, claro, cuando ya haya pagado la remodelación. Habrá que hablar antes. En fin. Es que yo no creo que vosotros tengáis más criterio que los que lo están haciendo. Me parece que vuestro criterio es tan pedestre. No es criterio. No es criterio, es Jorge, mi gusto, mi deseo, yo pienso. Vamos a hablar en serio. Hasta ahora está hablando en serio. Yo también, pero hasta ahora he hablado en serio. Aunque me ría, todas las opiniones son respetables. No, perdona, es mentira. No, todas las opiniones no son respetables. Pues entonces yo no tengo por qué respetar la suya. No, todas las opiniones no son respetables. No, todas las opiniones no son respetables. Perdone. Todas las opiniones no son respetables. Pues entonces yo no tengo por qué respetar la suya. Hay opiniones que no son respetables. Vamos a tener un poquito de calma. Que está equivocado. O sea, no todas las opiniones son respetables. Porque usted lo diga. Naturalmente que yo lo digo. Naturalmente. Es decir, o sea que el que opina, como lo dice usted, mi opinión no vale un pimiento. El que opina que, por ejemplo, el nazismo fue muy bueno para Alemania. Ya comparar el pingurucho y la Plaza Vieja con el nazismo. Coño, que estás diciendo que todas las opiniones. Estás diciendo que todas las opiniones son respetables. Y hay opiniones que no son respetables. Hay gente que opina. Hay opiniones que no son respetables. Hay gente que opina, por ejemplo, que la Tierra es plana. No es respetable. Efectivamente. Entonces, yo me estoy refiriendo a la Plaza Vieja. No, tú has dicho que todas las opiniones son respetables. Todas las opiniones respecto a lo que estamos hablando. Todas las opiniones son una opinión más, punto. Tienen derecho a opinar. Y todo el mundo tiene derecho a opinar. Tiene derecho a opinar, perdón, tiene derecho, y entiendo que debe ser tan respetable la opinión del alcalde
como la de la portavoz de la oposición. Que sigue, sí. Lo que pasa es que, claro, pero resulta que, claro, pero es una opinión. La del alcalde, que es una opinión de alguien que no es ingeniero, que es abogado, dedicado a la política, tiene que tener más fundamento. O sea, tenemos que, si él dice que eso es lo que hay que hacer, esa opinión sí que nos vale. Sin embargo, otra persona que opine lo contrario, si está en la oposición, esa persona, su opinión no es respetable, porque como no es ingeniero, como no es urbanista, pues esa opinión ya no es respetable. Vamos a ver, Rafa, es que lo que pasa es que mirando la reciente historia de Almería te das cuenta de que todo es una situación de oposición y después de volver a la realidad y a regañadientes la aceptación. Aquí se han hecho muchas cosas en Almería, unas acertadas y otras bastante desacertadas. Pero, por ejemplo, cuando se pretendió y se realizó el embaldosado del Paseo de Almería, aquello fue la epopeya número 1. Fue tremendo la que se organizó. Protestas vecinales, perdió el Partido Popular la alcaldía y fue simplemente por poner unas losas mejores que las que había, donde la gente cuando llovía o simplemente el rocío de la noche se mataba. Estaban las losas todas cuarteadas, resbalaban, tal, era un desastre. Entonces, el mármol es un material blando y por lo tanto, claro, y además que si lo pule, total, en fin, que se mejoró. Miguel, Juan Enciso perdió Juan Mejino perdió la elección. Sí, efectivamente. Y entonces yo recuerdo, se hacían unas arengas tremendas. El alcalde tal, no sé qué, quiere hacer un cenotafio en el paseo con granito y tal, y no sé qué, va a poner tumbas, va a poner no sé qué, va a poner no sé cuánto. Y claro, y después la gente reconoció que efectivamente se había mejorado ostensiblemente. Pero, claro, durante una obra, pues, hay molestias. Cuando se trata de peatonalizar la calle Reyes Católicos y su entorno, también hubo otra hecatombe. Bueno, hubo una hecatombe cuando vino el Prica, hoy Carrefour. Cuando vino el Prica, la Plaza Vieja, precisamente, se llenó de almerienses que decían que Almería ya se hundía en la miseria por la llegada del Prica. Bueno, todo el mundo después vio que el Prica tal, la zona del entorno mejoró bastante, se hizo un gran parque allí también, los comercios empezaron a florecer por el entorno, en fin, bueno. Pero es que es todo, cualquier cosa que hagas enseguida va a encontrar oposición. Si se pretende quitar de en medio un montón de chatarra como fue el Toblerone. Lo normal desde que siempre se le oponga a alguien. Los de siempre. Lo normal, quien sea. Los de siempre, sea lo que sea, tú intenta hacer algo que ya verás tú como el comando de siempre se opondrá y organizará el follón, montará el pollo, estará en los medios, tal, no sé qué, no sé cuánto, siempre. Entonces nunca va a haber consenso aquí en Almería. Hagan lo que hagan, aunque sean grifos de oro, da lo mismo. Siempre se va a oponer a alguien. Entonces, pero los argumentos más peregrinos, los argumentos más irracionales y los argumentos más sectarios son los que más molestan, porque no tienes más argumento que decir que es que como eso representa la libertad, siempre habrá alguien que no es de tu ideología, que eso le va a hacer daño y que le va a molestar y por lo tanto lo quiere quitar de ahí. Y si lo pudiera destruir, mejor todavía. ¿Sabes? Eso es lo que, de verdad, eso es lo que molesta, que haya gente así, que utilice tan torticeramente esos argumentos falsos para lanzarlos contra la otra ideología. Y entonces siempre vamos a estar en esa confrontación que no es productiva. Almería no va a crecer nunca, Almería no va a dinamizarse nunca como debiera si tiene a esos personajes. No olvides que aquí ha habido personajes que han saboteado muchas historias. Por ejemplo, la llegada del Corte Inglés a Almería. Para beneficiarse, en teoría, que todavía no se habrán beneficiado, están en ello. Pero ahora no es el momento, porque claro, siempre tienes que coger el tren cuando pasa por tu estación. Y ya, cuando ha pasado lo del Corte Inglés, ya ni quieren invertir y tal, pasa como con el IKEA, todo nos llega tarde. O lo retrasamos nosotros, si es que nosotros paramos el reloj. Ese es el problema, que nuestro tiempo es porque nosotros paramos nuestro propio reloj de la evolución y del progreso. Entonces, cuando quiere llegar aquí el Corte Inglés, que tiene intención el Corte Inglés en comprar, tiene intención Las Hay en vender, el ayuntamiento no pone ninguna objeción, le parece todo bien,
llega el Partido Socialista y lo estropea todo, lo avería todo. Se inventa cosas, como por ejemplo que esto va a ser una desertificación de las plazas escolares, que va a haber un enorme caos de tráfico en el centro, etcétera, etcétera. Y todo se lo inventa. Lo construye falsariamente. O lo que pasó. O monta un plan general de ordenación urbana donde el crecimiento hay que irlo para hacer hacia el Cerro San Cristóbal en detrimento de toda la bahía. Y al final, ¿qué es lo que tenemos 20 años o 25 años? No existe toda la industria escaparate. Está en Huércal de Almería. O sea, no hay un concesionario de coches en Almería. En medio de vaguada está lleno de duples y de casas. A zonas como Huércal, Teodor, efectivamente. China, en cambio, gente que viene de su casa a dejar el coche en el centro, pero que paga el impuesto de circulación allí. Es decir, y mientras se ha paralizado el desarrollo de toda la zona. Mira, es que esto es interminable. Es que esto es interminable. En Roquetas quisieron prohibir la apertura del gran centro comercial, el centro comercial Gran Plaza, ¿sabes? Aduciendo que en Roquetas no tenía capacidad para esa oferta. Luego se demostró que era mentira. Manipuló el PSOE de la Junta de Andalucía en los datos. Y el único problema que había, que era la carretera, que era ponerlo en Vícar, la habilidad de Gabriel Amat, es decir, no, esta carretera se duplica y la pagamos. Pero ¿por qué se oponía la Junta de Andalucía con pruebas falsas? Como decía, que había comprobado que Roquetas de Mar era una población que no tenía capacidad para asimilar esa oferta comercial. Era mentira, era falso todo. Después se demostró, evidentemente, que tiene capacidad de sobra para eso y más. Lo que hubiera gustado que la superficie hubiera estado en Vícar. En Vícar, efectivamente. Esa era la jugada. Esa era la disputa. Alcalde del Partido Socialista, que tenga su pueblo mejor que Roquetas, que tiene alcalde del Partido. Y así es todo. Aquí Norman Foster quería, el ayuntamiento contrató, que vino Norman Foster aquí, a poner un centro de exposición y congresos en la Boca del Río. Ya que habla de Vícar, también se hizo concurso para todas las rotondas de Vícar, que es lo más feo que hay en toda España. Hombre, eso ya es... hubo concurrencia de opinión de todos los vecinos. Yo se lo he dicho a Antonio Bonilla, Antonio... ¿Lo votaron? Siguiendo tu argumento, lo votaron. Naturalmente. Yo se lo he dicho por eso ahora lo podemos censurar, pero que si fuese sido por votación popular, ya no lo puedes censurar. Yo se lo dije a Antonio Bonilla un día, digo, Antonio, has puesto en el Boulevard de Vícar el circo de los horrores. O sea, no se puede tener peor gusto que para hacer esos ornamentos que hay en la rotonda o en las glorietas de Vícar. Pero en fin, oye, no ha pedido permiso tampoco a la población. Lo ha puesto él lo ha visto o se lo han puesto allí y santa palabra, y punto, y ya está. Así es como trabajan algunos. Y ya está. Hacen lo que sus santos... Es que narices. Pero vamos, que el totalitario a mí me da igual que sea de izquierda o de derecha. Como dice el refrán, unos mean en lata y otros mean en lana. Sí, es decir, eso es un hecho. Y vuelvo al principio. Yo no tengo un verdadero criterio de si es más bueno la opción A, B o C. Ya. Pero que realmente se está sacando de madre, sí lo creo. Bueno. Que nos tenemos que marchar. Teníamos más temas, pero ya veo que este asunto habéis calentado mucho, ahí en un momento, Lo cual demuestra que efectivamente la población debería ser consultada, porque fíjate aquí, 4 personas, cada uno casi con un criterio distinto, y nos hemos calentado en el debate. Pues yo creo que es la demostración de que la ciudadanía nosotros no, ese sector que... Yo tampoco me he calentado. Bueno, muchas gracias, Pedro. Encantado de Suerte con tu batalla en los tribunales de justicia. Esa sí que va a estar caliente. Sí, ¿verdad? Oye, como salga esto en la campaña electoral, va a ser un puntazo. Pues va a ser un puntazo, sí. Y por la velocidad que está cogiendo el Supremo con el tema, lo mismo tenemos admisión a trámite durante la campaña electoral. O sea que ahí va a estar la cosa. Vamos a ver. Yo espero que la admitan a trámite. Recordemos que el asunto es porque no se puede uno meter contra el gobierno. Que está mal visto llevarle la contraria a un político y más en temas de gran calado. Exactamente. Entonces ahí tienen un problema. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, Rafa. Y mañana volvemos en otra edición de La Tertulia aquí en Interalmería. Saludos, amigos, y muy buenas noches.